Listo, yo creo que vamos a darle inicio. Entonces, bueno, saludando a todos los que se están conectando vía YouTube también. Le damos la bienvenida a este evento de precios de transferencia. Mi nombre es Reinaldo Díaz, soy licenciado en Ciencias Fiscales, graduado en Venezuela. Mi experiencia se ha desarrollado primordialmente en impuestos americanos, lo que se llama US Taxes, asesorando por más de 15 años a empresarios en cómo expandir sus negocios en Estados Unidos. Y bueno, también paralelamente a esto me he desarrollado en áreas de networking, de conexiones, etcétera. Y hoy por hoy estoy, digamos, muy contento y honrado de poder liderizar este evento que une mis dos pasiones, ¿no? Hablar de temas tributarios y liderar o moderar un evento tan importante como este, ¿ok? Eh, Así que para mí es un honor tener no solo los invitados, sino los participantes también asistiendo a esta programación de eventos que básicamente vamos a ir realizando en varias sesiones. Le quiero dar las gracias a LIESA. Para quienes no conocen, LIESA es una escuela de negocios con más de 60 años, fundada en Venezuela, que tiene más de 10 años ya en lo que es su ámbito internacional, con sede en Panamá, desde donde lidera las operaciones para el resto de la región y que, bueno, nos está acompañando en todo lo que es este evento, de esta logística y también, obvio, vamos a estar convocando para futuras acciones, tanto vía de este tipo de eventos como otros talleres un poco más específicos. Así que le damos las gracias a Liesa. A su vez también le damos las gracias al Media Partner Capital Financiero, quien definitivamente de manera inmediata se involucró en este evento tan importante del día de hoy. Así que muchísimas gracias a Capital Financiero, que también está transmitiendo el evento desde sus redes y página web. Y hablarles de Connect Tax, que muchos preguntaron qué era Connect Tax, lo veían en el logo, en las invitaciones y todo. Y Connect Tax está llamado a ser una plataforma de encuentro de excelentes profesionales en el área tributaria internacional, como el día de hoy. El mundo ha venido cambiando y obviamente hemos tenido que estar reinventándonos y rediseñando en base a las realidades de hoy. Y desde esta plataforma lo que queremos es generar encuentros positivos, como el que van a disfrutar hoy, unos encuentros donde estos temas que son tan densos y tan, digamos, técnicos, lo vamos a desarrollar de una manera amena, de una manera cordial, entendible para muchas personas, y de eso se va a tratar. Es una plataforma abierta de las cuales están cordialmente invitados todos los que nos están viendo a ser parte. Así que bueno, vamos a seguir realizando unos eventos de este estilo, y de una vez los invitamos a que este evento de hoy, que es, digamos, un evento que tiene bastante tecnicismo, lo hemos decidido dividir en dos partes. Y la segunda parte, la segunda edición, van a estar obviamente convocados, invitados todos los que nos siguen. Va a ser el 9 de julio, así que si lo quieren agendar de una vez, la segunda parte de este evento estaría realizándose el 9 de julio. Así que bueno, hoy me acompañan profesionales del área que han estado en ambos aspectos, en el ámbito institucional, público, y en el ámbito privado, por lo cual tenemos una visión integral, aparte de que tenemos dos mujeres y dos hombres, así que estamos súper balanceados y nivelados en todo lo que es la equidad, y profesionales de primera. En verdad que estamos muy honrados de tenerlos hoy. Tenemos una dinámica, como les digo, única en su estilo, porque vamos a estar desarrollando de una manera conversacional estos temas que son tan técnicos y densos en tres grandes bloques. Y esos bloques, a su vez, entre ellos los van a liderar y lo van a moderar. Así que vamos entonces a desarrollar lo que es temas a raíz de esta pandemia del COVID, que el impacto global de esta pandemia sobre las multinacionales traen muchos temas que tenemos que abordar, tanto en el área, eh, viéndolo desde un punto de vista privado, de lo que es el accionar de las corporaciones, como viendo desde el punto de vista también institucional. Impactos en las multinacionales como las pérdidas, la reubicación del personal, las reestructuraciones que pueden estar haciendo, medidas administrativas, la resignación de equipos de mercadeo, de ventas, nuevas estructuras de costo,
¿Cuáles son todas estas implicaciones fiscales, inclusive la doble tributación? La digitalización que definitivamente toma un rol importante, y el e-commerce, que lo vamos a estar desarrollando en otros eventos especialmente. Así que estén con nosotros y bueno, bien conectados. Así que el primer bloque lo va a liderar la licenciada Tania Quispe. Y Tania Quispe es una economista especializada en el área de impuestos, con énfasis en el precio de transferencia. Ha sido superintendente de lo que se llama el SUNAT, que es la Superintendencia de Administración en Perú, desde el periodo 2011 al 2015. Durante su gestión se creó la gerencia de precios de transferencia, capacitándose los equipos a través del convenio firmado con la OCDE. Ha sido socia de precios de transferencias de Deloitte & Touch, en donde laboró por más de 10 años realizando consultorías, planeamiento tributario y estudios sobre la materia. En el 2015 y 2016 fue directora ejecutiva por Chile y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo con sede en Washington, y hoy por hoy lidera la firma Más Value. Así que, Tania, en la dinámica de hoy te dejo encargada del primer bloque, en donde van a desarrollar entonces estos temas. Muchísimas gracias y te paso el micrófono. Perfecto, Reinaldo. Muchas gracias. Primero que nada, saludar a todos por estar aquí hoy día. Mi agradecimiento especial a los organizadores, a ConnectTax, a IESA y a Capital Financiero. Y un saludo especial a todos los participantes y obviamente a mis colegas y amigos expositores. A mí me toca hablar sobre el tema de reestructuración o moderar el tema de reestructuración en este primer bloque. Y lo primero que tenemos que decir es que reestructuración es para muchas empresas hoy una necesidad. Y eso es posible entender a partir de todo este proceso que estamos viviendo en el 2020. Desde el punto de vista económico, es un año golpeado desde varios ángulos. Yo diría que son dos principalmente. Uno, porque la pandemia ha obligado a los países a mantener protocolos especiales de distanciamiento social, cuarentenas más o menos rigurosas dependiendo de cada país, obligación para operar bajo condiciones de sanidad que implican una serie de normas que se tienen que cumplir para que se pueda proteger al empleado y la operatividad de los negocios. ¿Qué significa todo eso? Significa mayores costos de las empresas, significa que las empresas no tienen las mismas condiciones para poder operar, ¿no? Dado que tienen que enfrentar hacia futuro posiblemente un tiempo más de fronteras cerradas, menor aforo de la que tienen que mantener ellas con sus empleados por el mayor distanciamiento social, etc. Entonces, esa es una situación muy compleja. Y por otro lado, la pandemia ha traído una caída sustancial en los ingresos de las empresas, producido principalmente por un shock de oferta previsto por el hecho de que las cuarentenas han hecho que las empresas dejen de operar, algunos sectores con mucho más perjuicio que otros, pero este shock de oferta, a su vez, ya viene hoy acompañado de un shock de demanda, debido a que toda esta paralización de actividades ha traído desempleo, ha traído un aumento en la pobreza, ha traído una mayor recesión esperada a nivel mundial. Ya los estimados del Banco Mundial, por ejemplo, que han salido hace muy pocos días, prevén que a nivel mundial vamos a tener una recesión con un decrecimiento del PBI de menos 5.2% promedio previsto, y para mi país le toca lo peor, porque el Perú va a ser una de las economías de mayor nivel de recesión, con un estimado dado por el banco de menos 12%. Entonces, va a ser la segunda mayor en América Latina después de Belice. Entonces, estamos ante un gran terremoto. Y como este factor es un factor que le da un giro especial, digamos así, a este 2020, las empresas no pueden comportarse igual. Tenemos que reorganizarnos y tenemos que reconstruirnos. Y este va a ser un poco el lenguaje natural de los negocios. Y
dado ello, este bloque termina siendo tan importante. Por un lado, la OCDE ha tratado de dar una definición, ¿no?, de lo que es reestructuración, de lo que es una reorganización, y lo denomina como una modificación de las relaciones comerciales o financieras entre las empresas asociadas. Entonces, la idea es mirar esta reestructuración, esta modificación de relaciones comerciales o financieras. Las reestructuraciones van a ser necesarias en el contexto de la disminución de la actividad, de la mayor capacidad ociosa, del cambio en las condiciones de operación y de los cambios sustanciales en la capacidad de pago de las empresas. Las empresas en este sentido deben ser innovativas y resilientes. Entonces, dado ello, lo que queremos hacer en este bloque es conversar respecto a todo este entorno que estamos atravesando, y dentro de ello yo quisiera hacer una pregunta general a los panelistas para que conversemos, para que hablemos respecto a la importancia de contextualizar dentro de las normas de precios de transferencia todo este tema de reestructuración de empresas. ¿Qué cambios recurrentes en las operaciones entrevinculadas se han visto materializados como consecuencia de esta pandemia? Y otro aspecto importante es ver qué consideraciones tenemos que tener para que estos procesos nuevos, novedosos en las empresas no nos generen riesgo fiscal. Así que yo le cedo la palabra a Carlos para empezar, ¿no?, a ver qué nos puede decir al respecto. Muchísimas gracias, Tania, por tu excelente introducción al tema de reestructuras, y gracias, Reinaldo, por la organización del evento, a las instituciones que son partícipes, al público. Tuvimos una gran audiencia que está participando en este evento, y de esa manera nosotros queremos, como decía Reinaldo, aterrizar los conceptos de la manera más simple y con una visión amplia, latinoamericana, pero también muy actual. Entonces, como decías, Tania, sin duda, todos hemos estado implícitos en la manera de adecuarnos y modificar nuestras conductas con la crisis COVID-19 y otras situaciones macroeconómicas que han sucedido a la par. Llámale modificaciones en el precio del petróleo, los tipos de cambio. O sea, ha habido, como tú dices, un terremoto. Ha habido, yo diría más, un terremoto con un tsunami juntos, porque la modificación en la manera de hacer negocio de las empresas se ha modificado radicalmente, ¿no? Y esto evidentemente ha llevado a las empresas, y sobre todo a las empresas multinacionales, a cambiar su forma de operar. Y esto significa, en muchas ocasiones, reestructurar sus operaciones. Entonces, ¿por qué es importante para los precios de transferencia y para su normativa ver estos aspectos de las reestructuras de negocios? Si bien la causa de estas reestructuras de negocios no es un tema de precios de transferencia, porque es una situación de mercado, como sabemos, dentro de la manera de operar de las empresas multinacionales está completamente implícito y es parte del ADN de las empresas las transacciones intercompañía. Entonces, así como se han visto afectadas por eventos externos, directamente hay un impacto en las operaciones intercompañía, donde también hay un alto riesgo de modificar o terminar transacciones intercompañía de alto valor sin el debido cuidado. Y esto también lo sabemos, que las administraciones tributarias han estado muy pendientes, pues, de revisar cuando suceden las reestructuraciones operativas, y sobre todo porque incluso las empresas públicas tienen que revelar ese tipo de modificaciones, y las administraciones tributarias en una verificación en tiempo real las identifican y querrán analizarlas a fondo. Entonces, la justificación a través de documentación adecuada va a ser muy importante. Y desde una perspectiva, obviamente, de buscar un beneficio para las empresas. Evidentemente, no es que estemos en épocas de bonanza donde las empresas quieran tener más rentabilidad, sino estamos en una época de crisis donde las empresas lo que quieren es minimizar su pérdida. Entonces, será muy importante
poder amarrar muy bien lo que están haciendo las empresas en consecuencia de la crisis en términos contractuales, poder plasmar esas decisiones en los contratos, tanto con terceros como con partes relacionadas, identificar si tiene que haber una compensación, si es que hay modificaciones fuertes en las funciones, activos y riesgos internamente en la empresa, y también estar muy atentos de las guías y de la literatura de precios de transferencia en la materia, en el sentido de poder tener una consistencia entre el antes y el después de una reestructura de negocios. Y obviamente en los años recientes ya tenemos nueva literatura acerca de esquemas muy comunes en reestructuraciones corporativas, como lo son las proyecciones, que son difíciles de evaluar, y toda esta serie de elementos que le permite a las administraciones tributarias poder auditar en los años posteriores sobre un hecho y sobre una proyección de estados financieros que se llevó a cabo en un momento determinado. Al final del día, lo que se busca es simplificación operativa y poder alinear la sustancia del negocio con la forma, y así que las empresas puedan fluir, que puedan simplificar su situación y al final del día minimizar los riesgos. Perfecto, Carlos, mil gracias. Estoy viendo que Frida también quería hacernos un comentario. Frida, por favor. Muchas gracias, Tania. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Reinaldo, también por tu introducción, y Carlos, muy buena tu comentario ahorita. Ya que hemos visto con Carlos un poco de la importancia que tienen estas reestructuraciones y los impactos de la crisis en términos de precios de transferencia, creo que es importante que nos situemos en las reestructuraciones que estamos viendo ahorita mismo como producto de esta crisis. Como bien lo mencionó Tania hace un momento, este tipo de crisis es diferente. ¿Qué tipo de afectaciones estamos viendo en este caso? Estamos viendo afectaciones que no van solo en los ingresos o el poder de compra de los consumidores, como hemos visto en otras crisis, sino que también van más allá y tienen que ver con el flujo de operaciones y las cadenas de suministro, por la forma tan abrupta en que se interrumpieron las operaciones como por efecto de las medidas sanitarias y medidas de contención. Entonces, lo que vemos es que hay una mayor afectación en sectores que dependen en mayor medida de establecimientos físicos o de cadenas de suministro físicas, a diferencia de otros que ya estaban más evolucionados en su digitalización. ¿Qué otras cosas es importante considerar ahora mismo? Que las reestructuraciones que estamos viendo ahorita son reestructuraciones rápidas, en muchos casos involuntarios, que no tuvieron una planificación previa, y tenemos que aprender a diferenciar entre algunas que son para mejor y que se van a sostener a lo largo del tiempo, y aquellas que son una medida rápida para aplacar alguna situación que se está dando temporal. ¿Qué cambios o qué reestructuraciones hemos visto hasta el momento? Hemos visto, como bien sabemos, reubicación de plantas y fábricas por cese de actividades en la primera fase de actividades que estaban ubicadas en China, por ejemplo, en Asia, búsqueda de múltiples fuentes de provisiones por la interrupción de los proveedores, de poder adquirir ese flujo de los proveedores, se han tenido que buscar otras fuentes de provisiones. También el cierre y reducción de operaciones, por supuesto, por la limitada capacidad de adquisición de los consumidores. La ampliación, hemos visto mucha creatividad en cuanto a ampliación de productos y líneas de negocio para adaptarse a esas necesidades básicas ahorita urgentes. Centralización de operaciones, como por ejemplo servicios, para reducir la escala de las operaciones, precisamente porque hay menores necesidades a escala global. Por otro lado, también descentralización de, por ejemplo, centros de distribución, por la disrupción en las cadenas de suministro, por lo que estamos viendo tanto centralización de algunas cosas como servicios y descentralización de algunas otras como distribución, que dependen más de la parte física. Otras cosas interesantes que estamos viendo es que, por ejemplo, hay también incentivos gubernamentales, como es el caso de Japón, para reubicar o traer de vuelta a casa plantas de manufactura, y hay que ver también cómo se está moviendo nuestro sector en ese sentido. ¿Qué incentivos gubernamentales hay ahora mismo? Dentro de las empresas también estamos viendo aumento de los préstamos intercompañía y operaciones financieras para poder atender las necesidades de liquidez de entidades específicas dentro del grupo. Y bueno, al ver todos estos cambios que les estoy mencionando, es importante, como les comentaba, saber cuáles van a ser probablemente tendencias y cuáles cosas serán simplemente temporales. De entre las tendencias que estamos viendo y cosas que ya estaban ocurriendo antes de esto y que más bien fueron aceleradas por el COVID,
Estamos viendo la diversificación de proveedores. Probablemente esto será una lección aprendida y estaremos viendo más diversificación en ese sentido, incluso tercerización, posible reubicación de plantas manufactureras para acercarlas al cliente final o a los procesos principales dentro de la organización, reducción de personal, muy probablemente por automatización de procesos y robotización, que seguramente lo vamos a ver más acelerado y esto no es algo que vamos a volver hacia atrás. Adaptación al trabajo remoto, lo cual va a llevar a una menor necesidad de presencia física. Esto también va a ser importante en términos de ubicación e incentivos que puedan brindar los gobiernos. Adaptación al comercio en línea de vendedores, es una adaptación muy importante que ya veníamos viendo antes, que seguramente va a seguir fortaleciéndose. Por lo que es importante tener en cuenta, también en función de lo que comentaba Carlos, que es importante ver hacia dónde se mueve, por ejemplo, nuestro sector, específicamente, qué de estas tendencias son relevantes para el sector, e ir adaptando y revisando para tomar decisiones oportunas y también ir en línea con el cumplimiento tributario. Así que bueno, esa sería mi contribución. Tania, te devuelvo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Frida, a ti. Y efectivamente, todo lo que dicen es que de alguna manera la reestructuración va a ser un tema complejo, va a depender obviamente de lo que cada grupo esté planteando en función del escenario que le ha tocado vivir y en función de la proyección que tienen respecto a este nuevo escenario, esta nueva forma de reacomodarse. Ahí yo creo que para ya ir llegando a una conclusión, ir cerrando el tema, José, me gustaría que de repente nos comentaras qué es lo que puede hacer un grupo multinacional para optimizar todas estas estrategias de reestructuración y con ello manejar adecuadamente la operatividad como grupo y obviamente reducir el impacto fiscal que podría tener cualquier evento no controlado. Hola, Tania. Te cedo la palabra. Gracias, muchas, Tania. Bueno, yo si fuera una empresa multinacional, lo primero que haría es contratarlos a ustedes, ¿no? Entonces, para mitimar los riesgos, ¿no? Ya entrando en materia, bueno, quiero agradecerle a IESA, a Conectax, a Capital Financiero por apoyar esta iniciativa donde el debate tributario se hace una necesidad. Yo creo que, comentando lo que decía Carlos, las directrices de precio de transferencia del 2017 cambian mucho los temas de sustancia y forma, interponiendo o subrayando el papel de la delineación de las transacciones. Entonces, es interesante el punto de vista que enfoca la OCDE con respecto a que los términos contractuales deben ser reales, y es ahí el punto de vista desde una reestructuración que se debe tomar en cuenta a la hora de la planificación y la evaluación de riesgo fiscal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que esta crisis está causando un déficit considerable en los estados y probablemente una vez llegue a la nueva normalidad, las administraciones tributarias van a ser, pudiesen ser bastante agresivos desde el punto de vista del control fiscal de los grupos multinacionales. Entonces, Frida dijo un tema interesante: identificación de funciones rutinarias y de alto valor. Aquí vemos para los temas de suplir, de completar la cadena de suministro de los grupos, es responsable que las empresas multinacionales vayan a ciertos proveedores para poder, para una vez se llegue a la nueva normalidad, tener una cadena de suministro e inventario que pueda llegar a los consumidores finales. El otro tema, los temas de alto valor. Vemos que con todo esto, que se hablará más adelante en esta charla, vemos la digitalización, el tema de intangibles, evaluar el nuevo comportamiento del mercado sobre nuevas estructuras. Es interesante ver el análisis de comparabilidad antes de la crisis y hacer seguimiento a las comparables para ver cómo van a aparecer esos comparables. Y por último, yo quisiera ver el tema de oportunidad para revisar la razonabilidad, recurrencia y cuantía de las operaciones. Nosotros tenemos que saber en los temas, en los sectores, por ejemplo, el sector de suministro de combustible, donde probablemente la operatividad y suministro estén en un 10%, cuáles son esos ajustes de comparabilidad que sean razonables. También lo vemos en el tema del sector aeronáutico, donde se están configurando los planes de vuelo. Es interesante tener una documentación de precio de transferencia adecuada que permita a las autoridades fiscales mostrarles por qué se tomaron esas decisiones
y por eso es importante salvaguardar los correos, grabar las reuniones y sobre todo que vamos a un mundo de más sustancia. Es probablemente que la OCDE, una vez finalizado el COVID, pueda sacar un BEC 2.0 y los temas de reestructuración van a seguir profundizándose. Te doy la palabra, Tania, y muchísimas gracias a todo el público. A ti, José, creo solamente para poder ya concluir esta parte de todo lo que hemos indicado, creo que es muy importante finalmente tener un plan estratégico que nos permita adecuar nuestros negocios a esta nueva realidad, pero para ello tenemos que seguir una línea de acción clara. Esa línea de acción clara tiene que pasar por tener el diagnóstico, tener el plan, colocarlo en contratos donde estén claramente delimitadas las acciones, activos y riesgos que cada una de las partes va a determinar. Luego de ese contrato vamos a pasar a la acción, ¿no? Y en esa acción, ya en el día a día, en la operatividad del negocio, tenemos que cumplir lo que dice el contrato y lo que dijo el plan, porque seguidamente vamos a necesitar la correcta sustentación y documentación que nos permita mostrar a la administración fiscal que nuestro plan está documentado en el papel y en los hechos. Muchos de estos planes de reestructuración terminan siendo de mucha sensibilidad a las administraciones fiscales y generalmente caen por no tener el debido sustento y la debida documentación, que tienen que ser generadas desde el momento cero. El momento cero, hoy 2020, año nuevo, reestructuración, necesitamos trabajar en un plan integral que nos permita hacer un seguimiento adecuado y evitar así los riesgos fiscales. Creo que con eso acabo y le cedo la palabra a Reinaldo para arrancar el segundo bloque. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Tania, y a todo el grupo. Vamos entonces al segundo bloque, que sería liderado por Carlos Pérez Gómez. Carlos tiene 15 años de experiencia en el precio de transferencias. Dirigió el área de precio de transferencia del gobierno mexicano como delegado de la OCDE en esta materia y como miembro del subcomité de precios de transferencias de la ONU. Carlos ahora dedica su experiencia al sector privado y facilitando capacitaciones tanto institucionales como privadas como para gobierno. Así que Carlos nos va a desarrollar el segundo bloque, en este caso con el resto del grupo, que sería el tratamiento de las transacciones intragrupo. Y para ello van a estar convocados también el resto del panel, que quiero aprovechar de una vez y presentarlo para adelantar esta parte, que sería Frida Medrano, quien nos conversó en este momento, que es economista del Tecnológico de Monterrey y magíster en Economía Financiera por la Universidad de CES. Socia de la firma de Galíndez, Medrano y Asociados desde el 2016 hasta el 2019. Se desempeñó como jefa del Departamento de Precios de Transferencia en la DGI, lo que sería la Administración Tributaria de Panamá, y delegada ante la OCDE por Panamá en precios de transferencia. Además, formó parte del grupo de trabajo para la implementación del proyecto BEPS de la OCDE en la República de Panamá. Y finalmente, uno de los más importantes también, tanto en Panamá como en la región, José Luis Galíndez, a quien le quiero dar las gracias porque fue uno de las personas que más ha liderado todo este tipo de eventos y la organización también junto a mí de este evento. José Luis Galíndez es doctor en Derecho en la Universidad de París-Dauphine, con más de 15 años de experiencia como asesor en precios de transferencia y tributación internacional en América Latina. Ha sido conferencista en el CIAT, la OCDE y en los eventos regionales de la International Fiscal Association, del IFA, así como autor de diversas publicaciones tanto en el IFA latinoamericana como en el CIAT. Así que bueno, tenemos, como ustedes ven, un panel súper de lujo y muy integrado, sobre todo en la región, por lo cual vamos a poder estar disfrutando de los aspectos de distintos países. Así que, Carlos, el micrófono para ti en tratamiento de las transacciones intragrupo. Muchas gracias, Reinaldo, y de nuevo, gracias por ya formalmente presentarnos a Frida, a José, digo ya, grandes conocidos en la región latinoamericana. Antes de empezar, sí quiero
nada más comentar algo del bloque anterior con Tania, porque no pudiera estar más de acuerdo con ella, que concluyó con un argumento muy específico, ¿no? Y otro punto es que la pasividad de las empresas y la pasividad de los asesores de las empresas, incluso de las mismas autoridades, pues no es la opción ahorita en esta situación de crisis, ¿no? Sino que hay que ser proactivos, y sobre todo porque precios de transferencia, al ser un tema complejo y detallado, pues requiere mucho conocimiento y mucho entendimiento de las transacciones, y es ahora que se están tomando las decisiones para contraatacar la crisis, para que las mismas empresas puedan documentar correctamente, como decía Tania, qué está sucediendo y cuáles son las medidas correctivas que están logrando, ¿no? Y por ahí he estado leyendo las preguntas que ha llegado al público, que obviamente incluyen los contratos intercompañía, que sean contratos pues lo más parecidos a lo que hacen terceros, con una buena práctica, y evidentemente que incluya situaciones económicas extraordinarias, ¿no? Como las que estamos teniendo claramente en estas épocas. En cuanto al segundo bloque en particular, vamos a abordar el tratamiento de transacciones intragrupo, y aquí básicamente lo que queremos decir es que dependiendo del tipo de transacción, es diferente su enfoque y es diferente el riesgo que pueda tener, ¿sí? Entonces, y yo lo dividiría en tres tipos de transacción, operaciones entre partes relacionadas. La primera son las operaciones sustanciales de la cadena de suministro, la compra de materia prima, la compra de producto, la prestación de un servicio cuando la empresa se dedica a prestar servicios, la misma provisión de ciertos know-how, de ciertos patentes, que estas transacciones son el corazón de la empresa, y que es muy importante que se pueda distinguir si llevan implícito un factor relevante o un factor generador de valor, como lo pueden ser los intangibles en la parte de marcas, nombre reconocido y, como decíamos, patentes y know-how. Es muy importante saber cuándo lo tiene, y también distinguir que hay otro tipo de operaciones que son las operaciones de soporte complementarias, que puede ser cierta prestación de servicios administrativos, de apoyo, y que también en estas épocas será muy importante redefinir y hacer un diagnóstico de las transacciones que tiene el grupo y saber si todavía atienden al propósito original que tenía la transacción, o si hay transacciones nuevas que los grupos multinacionales están teniendo por consecuencia de la crisis, como lo pueden ser el establecimiento de medidas y de protocolos en términos operativos y de seguridad sanitaria. Y también otro tipo de transacciones que sí están encasilladas muy particularmente, como las operaciones de financiamiento, que también incluso la misma OCDE acaba de publicar un nuevo capítulo en la materia, y que requiere también mucho enfoque, ya que se requiere justificar que tengan validez no solo de precios de transferencia, sino fiscal y desde una perspectiva de valores de mercado. Muchos de ustedes sabrán pues, las reglas que hay también acerca de las medidas antiabuso enfocado a transacciones financieras, lo que es la capitalización insuficiente y lo que planteó la acción 4 BEPS. Entonces, con esto, lo que quiero es interactuar con mis compañeros, primero con Tania, preguntándole que, tomando en consideración esta nueva situación financiera de las necesidades de liquidez de los grupos multinacionales, ¿qué elementos se deben de considerar para estructurar las políticas de financiamiento para reducir los riesgos financieros del grupo en sus operaciones intercompañía, y cuáles son los retos que traen las nuevas normas de deducibilidad de intereses y las dificultades que plantean en un escenario de recesión mundial? Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, con todos estos temas de financiamiento, también tenemos que dar una mirada cuidadosa, dado la pandemia, dado este escenario 2020. Yo empezaría diciendo que, así como se dice, los economistas dicen que Colón debió haber sido economista, porque cuando
partió a descubrir América, no sabía para dónde iba, y cuando llegó, no sabía dónde estaba. Yo creo que eso recoge mucho lo que nos está pasando actualmente. Los economistas no estamos logrando tener una buena idea de para dónde va a ir el panorama mundial debido a que estamos ante una situación que no se puede prever en sus consecuencias totales, dado que vamos cambiando y vamos aprendiendo día a día de este coronavirus. Entonces, ante esa situación, se hace necesario ir revisando también los temas de financiamiento entrevinculadas. Entonces, y básicamente, yo diría que se tienen que revisar por dos motivos. El primero de ellos es que, sin duda, los mercados están cambiando. Los niveles de riesgo de las empresas están cambiando. Esta paralización ha tenido una suerte de tener sectores que han sido duramente golpeados y otros sectores que también han sufrido caídas de ingresos severas y que se tienen que adecuar a esta nueva problemática. Entonces, todo eso va a generar mayor riesgo a empresas y obviamente tiene que ver también la actuación de cada país frente a la pandemia. Lo que hagan de política monetaria, lo que se haga para tratar de reactivar la economía, serán señales importantes que vayan a mover los mercados y con ello las tasas de interés. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos a todos estos cambios y estar atentos de ver qué es lo que ocurre con cada uno de nuestros mercados y cómo se comportan. En nuestro tratamiento con terceros, nosotros estamos haciendo cambios fundamentales, estamos renegociando y estamos mirando todos nuestros contratos. Al igual que lo hacemos con terceros, también debiéramos hacerlo con vinculadas, en el caso del financiamiento con ellas. Entonces, ese es un motivo fundamental. Y el otro gran motivo, sin duda, tiene que ver que este problema de liquidez que ha traído la pandemia, porque la paralización de actividades ha traído una caída fuerte de los ingresos, y la caída fuerte de los ingresos implica que las empresas tengan menor capacidad de pago, ¿no? Entonces, problemas de liquidez e incluso de solvencia están generando que las empresas tengan que replantear toda su estrategia de financiamiento. Entonces, mercados volátiles, con señales que todavía no están claras respecto a lo que va a pasar, problemas de liquidez fuerte en las empresas, son dos motivos especiales, esenciales, para poder revisar nuestras políticas de financiamiento este año. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer, yo diría, dos cosas. Primero, revisar los contratos actuales que tenemos con vinculadas, el financiamiento que actualmente se da. Y luego, mirar toda una estrategia y una planificación respecto a cómo sería nuestra política de financiamiento futuro. Entonces, respecto a la revisión de contratos actuales con vinculadas, lo importante saber acá es que tenemos que ver cómo vamos a redefinir ese contrato, si vamos a necesitar otorgar periodos de gracia, si vamos a requerir entrar en las mismas condiciones, si las tasas de interés varían sustancialmente en el mercado, yo también tendría que hacer cambios, y si no las hago, tendría que tener justificaciones y razones económicas que me fundamenten eso. Tengo que revisar entonces los contratos para ver si no hago nada y cuál es el sustento para no hacer nada, o para ver si tengo que hacer cambios dada mi necesidad, mi necesidad de financiamiento y dado el comportamiento de las tasas de interés en el mercado. Entonces, ese sería un frente de acción. Y el otro frente de acción, como les decía, ya tiene que ver con las políticas de financiamiento intragrupo. Entonces, en las políticas de financiamiento intragrupo, es bueno recordar, como lo decía Carlos, es que existe la acción 4 de las recomendaciones BEPS, en la cual, que la OCDE ha dado, en la cual se recomienda aplicar esta norma de deducibilidad de intereses como un porcentaje del EBITDA, ¿no? Entonces, los diversos países han venido adaptándose a estas recomendaciones, y Perú, en caso de Perú, por ejemplo, Perú entra dentro de esta nueva normatividad a partir del año 2021, en el cual hay un límite de deducción del 30% del EBITDA tributario, que es un EBITDA con algunos ajustes respecto al EBITDA contable. Entonces, entramos en el año 2021 en base a los resultados 2020. Ya de por sí, el año 2021 para todos los países que tengan esta norma va a ser complejo,
porque si toma en consideración los resultados 2020, vamos a estar mal todos. Vamos a tener una incapacidad para poder deducir intereses. Entonces ahí sí creemos que la OECD debiera de ser clara y pronunciarse a efectos de que cada país, cada administración fiscal vea cómo regula esto apropiadamente, ¿no? Para poder atender ese problema. Creo que en vez de usar como referencia el 2020, usar el 2019 sería una alternativa mejor. Y luego entonces, dado eso, nosotros tenemos que pensar en alternativas de financiamiento que nos permitan mirar ese frente también hacia adelante. Entonces, ante ello, yo diría que en tratamiento intragrupo tenemos que buscar otras formas de financiamiento que generen menores tasas de interés, porque si yo tengo una menor tasa de interés, tengo mayor capacidad de prestarme una cantidad mayor y que sea toda ella deducible. Entonces, ¿qué alternativas de financiamiento podrían ocasionar un menor interés? Por ejemplo, mecanismos como el cash pooling, ¿no? Que ha sido usado en países como en europeos, podría ser hoy un foco de atención interesante ante este nuevo contexto. La gran ventaja de un cash pooling es que ella permite lograr una eficiencia y un beneficio a todo el grupo, porque aquel que tiene un exceso de liquidez puede aprovechar una mayor tasa, una mejor tasa para ser recompensado por esa liquidez, y el que tiene un déficit o una necesidad de caja puede recibir un crédito a un menor costo. Entonces, ¿todos podríamos beneficiarnos del cash pooling? Sí. Requisito ser completamente transparentes para poder determinar y para poder hacer seguimiento fino a todo el financiamiento que se tenga entre vinculadas. Hoy hay mecanismos digitales, virtuales, hay mecanismos tecnológicos que nos permiten llevar toda esa operatividad. Sí, creo que hoy estamos mejor preparados para ese tipo de herramientas financieras y creo que son una buena alternativa hoy, como les decía. Y para el préstamo a largo plazo, obviamente los préstamos garantizados son sin duda un buen mecanismo para poder determinar una tasa más baja. Cuando uno habla, o acaba de salir un documento muy nuevito, que también Juan Carlos, que es el documento de guía de precios de transferencia sobre transacciones financieras, que salió en febrero del 2020, y que nos contextualiza cómo mirar las operaciones financieras. Ahí se habla del cash pooling, ahí se habla también sobre las garantías en los préstamos con vinculadas, ¿no? Y lo que dice más o menos es que una matriz, por ejemplo, no necesita de repente tener una garantía explícita cuando le presta su subsidiaria. Ya de por sí debería entenderse que hay una garantía, porque ella finalmente es la que va a responder ante cualquier problema por ser la mamá. Entonces, ante eso, más si la subsidiaria mantiene una serie de activos en su poder. Entonces, ante ello, lo que lo que se genera ahí es una tasa de interés baja con una garantía implícita. Y bueno, y por último acabar, porque ya estoy, creo, con el tiempo pasado. Hay otras modalidades de financiamiento, lo quiero dejar solo como título, que no pasan dentro de todos los temas de deducibilidad de intereses. Estamos hablando sobre la venta de cartera, titulización de activos, factoring sin retorno, otras modalidades que podrían también combinarse con los procesos de financiamiento vinculadas, y todo ello hacer plan de financiación que me permita poder cumplir con todas mis necesidades de capital como empresa. Gracias, Tania. Creo que de cada uno de estos temas podemos hacer un mismo programa, ¿no? Porque todos los temas son profundísimos, que, como decía, hay un capítulo, ¿no?, de la OCDE para operaciones de financiamiento. Entonces, vamos a ir rápidamente con los demás temas, que es, por un lado, las operaciones de regalías y servicios intercompañía, que también son operaciones ya catalogadas de riesgo entre parte de las zonas. Y me gustaría aquí, José, por favor, si eres muy puntual en podernos explicar
si es posible seguir, que las empresas sigan pagando regalías y otros servicios en las mismas condiciones que lo estaban haciendo antes, o qué consideraciones se deben de tomar en cuenta al revisar este tipo de acuerdos bajo este nuevo contexto. Gracias, Carlos, por la pregunta. Excelente intervención de Tania. Mira, Carlos, yo creo que en esta crisis tú señalabas los temas de hacer un diagnóstico, donde se paraliza una actividad prácticamente completa. Un cuestionamiento de una administración tributaria puede ser si es intangible es deducible. Y son uno de los temas que, retomando a mi intervención anterior, la delimitación de la transacción, hay que comenzar con los términos contractuales y saber si esos términos contractuales lo pactarían independiente en estas circunstancias. Yo creo que en el caso de la realidad latinoamericana, donde la mayoría de nuestras jurisdicciones hacen pago por el uso del intangible, es uno de los temas que probablemente debe estar en cuestionamiento. Por lo general, estos intangibles se pactan en función de un porcentaje de las ventas. Si ahorita no hay ventas, ¿cómo tú vas a hacer un pago en intangible? Es de las cosas que debemos tomar en cuenta. El otro tema interesante, Carlos, siendo conciso, el tema de los servicios intragrupos. Las directrices de los OCDE trabajó los temas de servicio de valor agregado, donde dice cuánto es el margen de un servicio de bajo valor agregado. Sin embargo, por ejemplo, supongamos la realidad panameña, que existe el régimen de 100 empresas multinacionales, habríamos saber que esos servicios que se prestan a las otras entidades, si son necesarias, pareciesen que sí para los temas de operatividad. Y todo esto, yendo al punto de vista, son los temas de documentación. Todos sabemos que con los estados de emergencia es muy difícil de documentar, pero es importante ir recopilando toda esa información para si un día la administración tributaria, bien sea panameña, Perú, México, cualquier otro país latinoamericano, pide esa información, los contribuyentes pudiesen demostrar ante el fisco la necesidad de esos servicios, que hay que partir de ese punto, que los servicios fueron realmente prestados y después buscar si la remuneración es de plena competencia. Muchísimas gracias, Carlos, y creo que tú le das la palabra a Frida. Sí, claro. De hecho, qué bueno que mencionas que la noción de si el servicio fue efectivamente prestado, porque yo creo que se vale que los mismos grupos multinacionales volteen a ver si eso que se había pactado originalmente sigue sucediendo o hay nuevos servicios dadas las condiciones actuales. Frida, nos vamos a ir directamente a los efectos negativos inesperados a nivel global que han sufrido los grupos. Y te voy a hacer una pregunta muy recurrida, que es, ¿qué va a ocurrir con la baja productividad de las empresas que operan bajo contrato o con riesgo limitado? ¿Quién debe asumir este impacto negativo y cuáles son los factores relevantes para llegar a esta determinación? Gracias, Carlos, y muchas gracias a todos. Muy interesantes sus comentarios anteriores. Bueno, primero, cuando hablamos de riesgo limitado, entidades de riesgo limitado, usualmente nos referimos a entidades que operan bajo un contrato, por ejemplo, manufactura por contrato, bajo pedido, o distribuidores, como en Panamá ocurre bastante, distribuidores que no realizan muchas funciones adicionales a esa distribución, no realizan muchas funciones de ventas, ni realizan muchas funciones de marketing, sino que realizan una función muy particular. Entonces, ¿cuál es el reto al que nos enfrentamos? Que usualmente la remuneración que se pacta en este tipo de acuerdos es sobre los costos y gastos incurridos. Entonces, ¿qué pasa en esta situación en la que nos encontramos en una pérdida y no en una situación positiva que probablemente no se previó en el momento de que se pactó este acuerdo? Lo que pensamos es, primero lo que hay que preguntarse es, ¿qué se espera a futuro? ¿Cuál es la perspectiva de esta entidad y en este mercado donde está ubicada a futuro en el corto, mediano plazo? Si hay una posibilidad de recuperación. Si en caso de que la operatividad de la entidad de riesgo limitado esté paralizada, pero se espere que haya una reactivación y por lo tanto el principal o el receptor del servicio decida mantenerla abierta y mantener la presencia para posteriormente reactivar más fácil la operación, pues aquí es justo que sea compartido el riesgo y compartido la pérdida también, porque es una decisión que va más allá de la simple entidad de la que estamos hablando. Cuando por el otro lado, se toma la decisión de cerrar totalmente una planta manufacturera, por ejemplo, o una operación de distribución, porque ya como las cosas han cambiado, ya no sigue siendo productiva y no se espera que sea productiva a futuro, probablemente ahí sí sea justo que la entidad de riesgo limitado capture gran parte de estas pérdidas, porque ella también estaría enfrentando pérdidas a futuro y más bien la decisión que se está tomando es a su favor también.
Entonces, es importante, probablemente esta discusión va a seguir dándole vueltas, probablemente la OCDE también va a abordar estos temas. Es importante que se tome en cuenta todas estas previsiones de limitaciones de riesgo y reales perfiles de riesgo al momento de pactar contratos de supuesto riesgo limitado, estar muy seguros de hasta dónde llega esa limitación de riesgo, porque las empresas que ya estaban preparadas antes de esto y tenían bien delimitados estos perfiles, probablemente ahora tengan menos problemas al momento de presentar sus documentaciones en adelante. Entonces, creo que hay que estar muy atentos a de ahora en adelante tomar mucha más precaución en delimitar bien los riesgos, más que en la contraprestación, y tal vez buscar contraprestaciones que vayan más en línea con la creación o con la venta o los ingresos y una repartición de utilidad, más que un simple margen sobre costos y gastos incurridos. Gracias, Carlos. Te devuelvo la palabra. Sí, muchas gracias, Frida. De las ideas recogidas me queda que evidentemente las empresas tendrán repercusiones negativas, la gran mayoría de ellas, y las podrán, digamos que respaldar con el uso de comparables que de igual manera van a tener una repercusión negativa, aunque sean catalogadas entidades rutinarias o de bajo riesgo. Y por otro lado, si tu entidad analizada tiene una situación extraordinaria, pues tendrás que documentarlo correctamente. Con esto, para eficientar los tiempos, te vuelvo a regresar la palabra, Frida, para que lideres el tercer bloque de pérdidas, ajustes y búsquedas de comparables para avanzar el tema. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, ahora vamos a cerrar esta conversación con el tercer bloque. Ya hemos visto los cambios que han ocurrido como producto de la crisis, hemos conversado sobre operaciones específicas y por qué son relevantes, por qué es importante ver desde el punto de vista de precios de transferencia los cambios que están ocurriendo dentro de esas operaciones específicas. Y ahora creo que es importante, y muchas preguntas de las que estamos viendo hasta ahora tienen que ver con cómo documento esa información, qué me va a requerir el fisco, cómo compruebo que es válida mi pérdida o mi paralización de operaciones. Entonces, a eso poco nos vamos a inclinar en este tercer bloque y queremos ver cuáles son los retos que vamos a enfrentar en esa documentación o comprobación del principio de libre competencia o el valor de mercado, como algunas de estas principales preguntas que hemos visto hasta ahora tienen que ver con cómo demuestro que la situación que estoy viviendo es una situación extraordinaria, cómo hago el benchmark o la búsqueda de comparables, y cómo puedo demostrar que un ajuste es procedente. Entonces, un poco en línea de eso, voy a abrir este tercer bloque, voy a hacer una pregunta general, los invito a participar empezando por José. José, en este contexto que estamos viviendo ahora mismo, en que tenemos consideraciones fiscales al mismo tiempo que afectaciones distintas a nivel global, ¿cómo podemos identificar situaciones extraordinarias, relevantes para precios de transferencia, y cómo podemos determinar un valor de mercado apropiado? ¿Qué consideraciones debemos tener en este proceso? Gracias, Frida. Bueno, Frida, junto conmigo compartimos el espacio como profesor invitado de IESA Panamá. Eso es uno de los temas que hemos discutido. Mira, ¿qué estamos haciendo nosotros en este tema de la comparabilidad? ¿Cuál es la crisis más fuerte que tuvimos recientemente? Es la crisis del 2008. Es ver los escenarios de los márgenes de rentabilidad en esa época, dependiendo del indicador de utilidad, un retorno sobre venta, un margen operativo sobre costos totales, y ver cómo se comportaron los rangos de pérdidas o los rangos de mercado, porque también hay rangos de mercado de pérdida en ese momento, ¿no? Otro tema que va a ser bastante cuestionado por las autoridades fiscales son los temas de los ajustes de comparabilidad, como pudiese ser los ajustes de capacidad ociosa. Es interesante ver los informes de la industria con respecto a la capacidad ociosa. Hablamos del tema de, por ejemplo, el almacenaje de combustible, los temas de la capacidad ociosa de la industria como tal, por la interrupción de la cadena de suministro. Entonces, lo interesante es probablemente mensualmente, hacer seguimiento sobre los márgenes de rentabilidad que está teniendo cada industria en particular y saber si cumplen con el tema de plena competencia. Para ello, una de las maneras de demostrar ante el fisco estos temas es que buscar la fecha de las búsquedas y decir en qué momento que se hizo la fecha, yo tomé la decisión en base a esos márgenes, por ejemplo, como pudiésemos decir, del 2008, ¿no?
El otro tema es que probablemente hay que ver las directrices de precio de transferencia y la normativa local de cada país sobre cómo va a ser los ajustes de precio de transferencia, sobre todo cuando los rangos van a ser hacia la baja. Entonces, uno de los temas que hay que abordar no es cómo atribuir las ganancias de los grupos multinacionales, sino cómo atribuir las pérdidas. Entonces, ahí los estatus de limitación de las pérdidas o barrastes de pérdida de cada jurisdicción son uno de los puntos a abordar, ¿no? Sin más preámbulo, gracias Frida por darme la palabra. Muchas gracias, José. Ahora le voy a dar la palabra a Tania para que nos amplíe un poco más sobre la búsqueda de comparables y cómo determinar el valor apropiado bajo las condiciones que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué dificultades podríamos encontrarnos, Tania, en este sentido? Gracias, Frida. Sí, efectivamente, este es un año complejo. Entonces, lo que tenemos es que yo trataría de repasar un poquito, primero, qué cosa es lo que convencionalmente nosotros hacíamos. Por lo menos las administraciones, muchas administraciones fiscales, obligaban siempre a analizar el año de la empresa en prueba, ¿no?, versus 3 años de las comparables. Y se usaba 3 años de las comparables porque lo que se trataba era de encontrar la rentabilidad de largo plazo, entre comillas, o la rentabilidad exenta de cualquier factor extraordinario. Entonces, 3 años de las comparables nos daba un rango estable, un rango ordinario de rentabilidad versus mi año en prueba. Pasa que ahora eso ya no va a ser más posible, porque 3 años de las comparables van a arrastrar, obviamente, factores de años normales de operación junto con este año que ha sido especial, caótico y donde posiblemente muchas empresas tengan una fuerte pérdida. Entonces, ante eso, la pregunta es, ¿qué hacemos? Si seguimos un año versus 3 años, vienen los ajustes extraordinarios. La única manera es que yo, empresa en prueba, tenga que realizar una serie de ajustes extraordinarios para poder con eso medirme adecuadamente. Ante ello, es bien complicado en este ¿cuántos ajustes necesito hacer? Estaba conversando justo, José, sobre los ajustes de capacidad ociosa, hay ajustes de costo fijo, hay ajustes de indemnización de personal, seguro de lo que he tenido que despedir personal. Voy a encontrar un sinnúmero de ajustes y nosotros sabemos bien que las administraciones fiscales son muy reacias a aceptar ajustes extraordinarios y cada ajuste extraordinario que tenga que contar tiene que ser debidamente sustentado, y ese debidamente sustentado pasa por hacer un análisis respecto a cómo ha sido la situación en años anteriores, se vuelve muy complejo, y siempre es una con el fisco. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos 3x1 o buscamos alguna otra alternativa? Y en esa otra alternativa, yo sí creo que la OECD se tiene que pronunciar, de hecho, respecto a cómo ayudar a las empresas y a los asesores tributarios a lograr este año evaluar a las transacciones de una manera que no genere riesgo fiscal. Pero en suma, yo apostaría por hacer un análisis 3x3, o sea, 3 años de la empresa en prueba versus 3 años de las comparables, porque lo que trataríamos de evaluar sería el comportamiento de largo plazo de la empresa que estoy analizando, que cuando la promedio en 3 años de alguna manera disminuye este efecto tan duro de la pandemia del año 2020. Entonces, 3 años de la empresa en prueba debiera ser hoy aceptado por el fisco ante este escenario particular. Más aún, lo otro que hay que tomar en consideración es que las comparables tengan todo el ejercicio cerrado 2020, o que tengan el mismo ejercicio fiscal con el que yo me estoy evaluando, a efectos de que no haya una distorsión en los resultados, ¿no? Pero creo yo que por ahí es donde podríamos ir. Con eso te paso la palabra, Frida. Muchas gracias, Tania. Yo en lo personal también comparto tu opinión. Me parece que un análisis año con año por 3 años debería ser aceptable y muy sensato. Y ahora, para cerrar este bloque, le pasaré la palabra a Carlos con esta última pregunta, Carlos.
¿Los ajustes de precios de transferencia serán necesarios durante o a finales del 2020 como consecuencia de la crisis COVID-19? ¿Qué tan útil o deseable será proyectar financieramente el segundo semestre del año desde la perspectiva de la entidad analizada y de las comparables? Adelante, Carlos. Gracias, Frida. Pues voy a tratar de ser muy breve porque también ya se nos vino el tiempo encima, aunque entiendo, Reinaldo, que podemos tener 15 minutos de colchón, incluso para contestar alguna pregunta del público. Pero en cuanto a los ajustes de precios de transferencia, nada más quiero hacer dos aclaraciones. Uno, no estamos hablando de los ajustes de comparabilidad, que ya hablamos, y cuando hablamos de ajustes de precios de transferencia, pues básicamente estamos hablando de esa modificación a los precios de transferencia cuando me percaté que no estaban pactados correctamente, ya sea de manera autodeterminada o a través de una auditoría por las autoridades, ¿no? Entonces, primeramente, señalar que las mismas guías de precios de transferencia de la OCDE definen lo que son los ajustes de precios, incluso con aquellos compensatorios, que es un ajuste virtual, donde las empresas solamente se autodeterminan una modificación en su resultado fiscal y no modifican sus operaciones financieras, lo cual está también definido en las mismas guías. Ahora, yendo a la pregunta puntual, Frida, desde mi perspectiva, sería una buena práctica para las empresas tener un correcto control y medición del mercado, de las operaciones entre partes relacionadas, para permitir establecer políticas de precios de transferencia muy adecuadas al flujo del negocio en tiempo real, ¿sí? Que permitan reemplazar esos ajustes de precios de transferencia, ¿sí? Por medidas de establecimiento de los parámetros que básicamente no requieran la realización de ajustes porque precisamente la empresa previó esa situación. Dicho en otras palabras, si no se toma cuidado respecto a los efectos externos significativos, como lo puede ser en la crisis actual, pues necesariamente estoy seguro que serán necesarios los ajustes de precios de transferencia. Entonces, ustedes saben también que hay ciertos países en Latinoamérica y en el mundo que no permiten los ajustes de precios de transferencia cuando estos disminuyen la base imponible. Luego, entonces, es muy importante que las empresas puedan descifrar la manera en que operan y que las políticas de precios de transferencia estén pegadas a esa manera de operar, como decíamos, que esté alineado la sustancia con la forma. Acerca de tu pregunta, si sería útil proyectar financieramente el segundo semestre del año para conocer el impacto estimado, pues yo creo que sí sería relevante, sobre todo en industrias y en empresas que han sido afectadas significativamente por la pandemia, ¿no? O sea, hay industrias que han sido muy afectadas, hay otras que han sido afectadas medianamente, incluso hay otras industrias que han sido beneficiadas por la crisis, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto radica en la significancia de la afectación por industria, porque recordemos que el rango intercuartil o el rango estadístico solamente, digamos que está limitado a una cierta varianza y obviamente no va a aceptar grandes cambios, ¿no? O sea, de hecho, el rango intercuartil estaba ahí precisamente para poder tolerar cierta varianza en los indicadores, pero evidentemente no estaba esperando que ocurriera una crisis de las magnitudes que estamos teniendo. Y finalmente, solo reiterar que el ajuste a las políticas intercompañía y que no es nada más que el establecimiento de los precios de transferencia ex ante, antes de que se lleve a cabo una transacción en el día a día, será fundamental para calibrar y suavizar los efectos externos, evitando cualquier riesgo innecesario. Entonces, con esa parte termino de abordar tu pregunta, Frida. Vuelvo contigo. No sé si Reinaldo finalmente vaya a concluir y si podríamos ir a algunas preguntas. Y gracias por la oportunidad. Gracias, Carlos. La verdad creo que no hay mucho que agregar. La verdad es que tu intervención ha sido muy interesante y muy descriptiva de la situación que estamos viviendo. La realidad es que de aquí nos quedamos con la importancia de la documentación, la importancia de prever anticipadamente cuáles pueden ser los efectos a cierre del año para no tener que estar haciendo estos ajustes posteriores.
Y bueno, con eso quisiera cerrar para que nos dé un poco de tiempo de responder algunas preguntas y le paso la palabra a Reinaldo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. En verdad que, bueno, un contenido excelente. Como bien les dije al principio, el 9 de julio los invitamos para la segunda parte de esta edición de precios de transferencia, donde vamos a tocar, obviamente, 3 bloques distintos de temas. Vamos entonces, por temas de tiempo, fuimos escogiendo algunos de los comentarios y preguntas que fueron haciendo, y vamos a escoger una para cada panelista, ¿les parece? Entonces, tenemos aquí de Javier Mitre hacia José Luis. ¿Qué piensas sobre la aplicación del régimen de precios de transferencia en zonas francas? Esto en referencia a Panamá. Gracias, Reinaldo. Bueno, saludos, Javier. Muy buena pregunta. Reinaldo, es importante considerar que en el 2019 se cambia el ámbito de aplicación de precios de transferencia en Panamá. Lamentablemente, con esta tragedia del COVID, bueno, las empresas, con los cierres de la contabilidad, la disposición de la casa matriz, hay varios temas de abordar. Yo creo que, Javier, tu pregunta es bastante asertiva. Afortunadamente, la Dirección General de Ingresos de Panamá dio la prórroga del informe 930 hasta el 30 de septiembre. Y hay elementos técnicos sobre los regímenes especiales. Uno son los temas de comparabilidad, donde vamos a conseguir esas comparables de funciones que probablemente sean de riesgo limitado. El otro tema, cuál es la documentación que debe tener el estudio de precio de transferencia de esas entidades. El enfoque dual de precio de transferencia que escogió el legislador panameño da un rango de acción para que la Administración Tributaria Panameña, la DGI, pudiese tratar de salvaguardar las planificaciones fiscales agresivas que pueden tener como centros de beneficio los regímenes especiales. Y para ello hubo un blog bastante interesante del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias por Marcio Verdi, Alberto Barrey del BID y el representante del BID de Panamá, donde dicen que probablemente se hacen sugerencias sobre los promedios de esos regímenes especiales. Muchísimas gracias por la pregunta, Reinaldo, y espero, Javier, poder haber respondido tu inquietud. Bien, entonces vamos a la siguiente. Se dirige podría dirigirse hacia Tania. Digan y aclaren, esto es Renato Apaza, digan y aclaren a la mayoría que la discrecionalidad del SUNAT solo será hasta el 30 de junio. De allí para adelante multa para no presentación local. ¿Qué piensas, Tania, de esto? Y uno con una que me estabas hablando de qué sucede con los créditos antiguos en que la matriz pactó a una tasa de mercado, pero ahora los deudores no pueden pagar los acuerdos y es necesario renegociar la tasa. ¿Es posible que la nueva tasa sea más baja que el mercado? Tania, te lo agradezco. Tania, no te escuchamos, Tania. Estás en mute, Tania, disculpa. Sorry. Bueno, decía con la consulta de Renato, las obligaciones para la presentación del reporte local están venciendo este mes para todo lo que son principales contribuyentes a partir de 5.000 UITs, 21 millones de soles, 6 millones de dólares, 6 millones y medio de dólares, ¿no? Y han dado un plazo adicional para los principales contribuyentes menores a ese monto, que vence en julio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, obviamente, si es que no se cumple con esas fechas, hay multa por no presentar la declaración de precios de transferencia y siempre se puede rectificar con una gradualidad hasta el 100% de mutuo propio y habría que hacerlo cuanto antes. Ese sería el consejo. Y respecto a la otra consulta, que me decía si se podían modificar contratos, me parece que entendí eso. Los contratos en realidad se tienen que volver a evaluar respecto a las nuevas condiciones de mercado, como les decía, ¿no? Entonces, ¿puedo disminuir tasas de interés? Va a depender de las condiciones de mercado. ¿Que tengo que reestructurar? Sí puedo. ¿Tengo posibilidades de dar periodos de gracia hoy? Sí. Los bancos están otorgando periodos de gracia en forma natural debido a la nueva situación. Las vinculadas podrían otorgar también esos periodos de gracia. Las tasas de interés debieran disminuir
si lo que creemos es que van a poder disminuir hasta el nivel que de la tasa de interés que acaba de salir con el subsidio de gobierno, el Reactiva Perú, ¿no? Creemos que no, porque efectivamente es una tasa subsidiada. Esa tasa no debería ser un referente de mercado directamente. Lo que sí hace todo ese subsidio es que ha generado una mayor liquidez en la economía, y posiblemente con ello el resto de bancos, de la banca financiera, esté generando de repente hoy una tasa menor a la que antes se generaba. Ese es un efecto de corto plazo provocado por toda esta situación. De repente quien quiera renegociar con su vinculada en estas condiciones, es un buen momento de hacerlo, ¿no? O sea, eso es lo que tendría que decir. Perfecto, muchísimas gracias, Tania. Voy entonces con Frida. Raúl López pregunta, ¿qué perspectivas tendrán las administraciones tributarias con la aplicación del riesgo país en las comparables y qué soporte tendrán en estos tiempos de incertidumbre? Gracias, muchas gracias, Reinaldo. Bueno, realmente, en términos de la aplicación del riesgo país, pues ahorita mismo las administraciones tributarias en la primera fase probablemente sigan operando de la misma manera, analizándola de la misma manera, porque es muy difícil en este momento medir, por lo menos para estos periodos que están por cerrar y el próximo periodo, los impactos que va a tener esta crisis en el mediano o largo plazo. Así que creo que si tenemos que pensar en qué medidas se pueden tomar ahorita mismo contra a favor de tener una documentación adecuada con la autoridad tributaria, realmente más que nada tendrían que ver con la documentación apropiada, con tomar las previsiones como estábamos comentando en el momento oportuno, hacer estimaciones más bien al cierre de este periodo o estimaciones del próximo periodo, más bien tendrían que ver con eso. Bien, muchísimas gracias, Frida. Son muchas las preguntas y le agradecemos. En verdad que esto ha sido muy impresionante, la conexión. Obviamente este nuevo formato que nos ha traído el mundo de conectarnos digitalmente, nos podemos conectar desde cualquier parte del mundo y tenemos conectados más de 12 países simultáneamente. Así que muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, tanto por YouTube, de Liesa, de Capital Financiero, y por los participantes que están dentro de este evento. Carlos, quería que, bueno, resumieras un poco los comentarios que hemos tenido y las preguntas, y con eso culminamos esta primera edición. Sí, muchas gracias, Reinaldo, y muchas gracias también. Fue un honor formar parte de este grupo con profesionales de tan alta experiencia. Y estuve leyendo las preguntas del público y quiero hacer un resumen con algunos puntos que considero relevantes. Primero, creo que hay mucha preocupación de qué va a pasar con situaciones atípicas en las empresas, ¿no? Entonces, yo solo quiero recordar que el principio que sustenta la materia de precios de transferencia, el principio, como le quieras llamar, de valor de mercado, de plena competencia, arm's length, de independencia efectiva. O sea, este principio lo que hace es replicar lo que haría un tercero independiente en condiciones comparables. Entonces, evidentemente, cuando tú te haces la pregunta de qué vas a hacer ante una situación atípica, simplemente ponte en los zapatos de una persona que haría bajo una situación similar. Y lo que diría es, ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias. Las mismas guías hablan de la posible renegociación de cláusulas contractuales entre partes relacionadas, como lo harían terceros independientes. Por otro lado, nada más recogiendo lo que se había dicho anteriormente, específicamente José, que hablaba de las comparables, pues las comparables también van a tener una afectación negativa a raíz de la crisis. Pero esto no significa que la entidad analizada tenga una situación particular, y si la tiene, tendrá que ser medida en contraste con las comparables y le tendrás que poner un número, un cálculo a esa diferenciación. Y para llegar a ese cálculo, pues necesitas descansar en razones financieras, en medidas que puedan calcular esa diferencia. Por ejemplo, en el caso de la capacidad instalada, poder sacar una diferencia de tu entidad analizada en términos de capacidad instalada contra tus comparables y ver
cómo eso se podría traducir en un posible ajuste de comparabilidad. Otra pregunta que vi por ahí es si sirve utilizar para efectos de los comparables, y creo que Tania ya lo había abordado correctamente, el año 2020 y no los 3 años en promedio, que es una práctica generalizada. Desde mi perspectiva, el año 2020 va a ser muy comparable claramente al año 2020. No va a ser comparable al año 19 ni 18 porque tienes una situación particular. Y creo que hay toda la justificación para justificar la utilización financiera 2020, porque es precisamente donde vas a tener una mayor precisión en la comparabilidad. Y esto no significa tampoco que estuviera mal aplicar 3 años, sino que eso tiene que hacer un análisis integral, ¿no? Y por ahí, Lucía de Guatemala, gran amiga, comentaba acerca desde la perspectiva de las administraciones tributarias, y mi respuesta para Lucía sería, en específico, que el mismo proyecto BEPS dotó a las administraciones tributarias de mayores herramientas para hacer su trabajo. Que eso resultó, evidentemente, en las nuevas declaraciones de precios de transferencia, Master File, Country by Country. Eso va a ser un termómetro, va a ser una radiografía del grupo para darte una idea de por dónde van las cosas. Yo creo que eso se vuelve más relevante en esta temporada de situaciones económicas variantes y crisis, ¿no? Y con esto cierro mi participación. Muchísimas gracias de nueva cuenta, Reinaldo. Te regreso la palabra para lo que tú consideras adecuado. Bueno, muchísimas gracias por ese cierre, Carlos, y no queda más sino invitarlos a todos al 9 de julio. Estarán recibiendo la información vía email y obviamente en todas las redes sociales y los LinkedIn de cada uno de los participantes. Una vez más, quiero agradecer a Liesa, a Capital Financiero, a los patrocinantes del día de hoy, Mass Value y Galíndez y Medrano, quienes compartieron con nosotros toda esta iniciativa que espero les haya agradado a todos los participantes a nivel mundial. Así que muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, Frida. Gracias, Carlos. Y gracias, Tania. Excelente y un gran aplauso. Si estuvieran todos acá, estarían todos de pie. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición. Gracias. Gracias, Reinaldo. Chao. Gracias, Reinaldo, y a todos.